día, especialmente en esta coyuntura, en estos días y después de lo que fue la última semana para hablar, por cierto, de economía, damos la bienvenida, por ello agradecemos la deferencia de ese tiempo aquí para con nosotros a María Castiglioni, economista. Estás al frente de CIT junto con Camilo Tiscornia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. Bueno, un placer, María. Ayer conocíamos justamente el informe de usted respecto la antesala, ¿no?, de lo que va a difundir ya en breve el INDEC, inflación del mes pasado, ubicándola prácticamente en el mismo guarismo del mes previo. Contanos cómo estás viendo, porque venimos con mucho ruido político, daños autoinfligidos del oficialismo, también ruidos de la oposición. No obstante, los índices de inflación no se están viendo alterados, pese a que inclusive hay una buena flotación dentro de las bandas del dólar. ¿Cambió el chip en la Argentina o es porque el consumo está por el subsuelo? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo creo que lo que es, como vos bien decís, es positivo, es que la inflación que está ya hace muchos meses, hace 7 meses, entre 1,5 y 2%, los últimos meses en 1,9, 1,9, a nosotros nos dio 2% el mes de septiembre, lo cual sigue siendo objetivamente un dato alto, pero es significativamente más bajo de lo que hemos tenido en los últimos más de 10 años, salvo algunos momentos puntuales, y eso es obviamente positivo, sobre todo porque mientras tanto, y en ese 2%, en ese 1,9, está incorporado que algunos rubros están aumentando por arriba de la inflación, corrigiendo distorsiones pasadas, como el caso del transporte en el Gran Buenos Aires, el transporte de colectivos, subtes que están aumentando por arriba de la inflación, todavía tratando de compensar esa diferencia entre el boleto y el costo del servicio, pero el grueso del resto del traspaso o del ajuste de tarifas, bueno, fue lo más fuerte el año pasado, ¿no? Pero esos ingredientes están, lo mismo en los combustibles, así que este dato del 2% en ese sentido es positivo. Lo que te diría, la parte negativa es que no sigue desacelerando la inflación, seguramente por esta volatilidad, esta incertidumbre, pero no tiene que ver con recesión, porque de hecho hemos tenido en Argentina periodos de caída del consumo, de la actividad, del PBI, combinados con alza de la inflación. Incluso los periodos del pasado con la hiperinflación se combinaron con periodos de enorme crisis de producción. Y esto en realidad está atado a el trabajo de las causas. En vez de atacar las consecuencias, que era lo que se hacía, sobre todo en el kirchnerismo, con controles de precios, prohibiciones de exportar, que eso afectó mucho, sobre todo el sector del agro, ¿no?, porque están los alimentos y bebidas, que es el rubro más significativo, más sensible. Lo mismo con los combustibles. En vez de poner prohibiciones y controles o atrasar tarifas, se atacaron las causas, porque eso obviamente no resolvía claramente la inflación, sino que lo generaba era distorsiones. Se atacaron las causas, que es la emisión monetaria, y esa emisión monetaria que estaba íntimamente ligada a financiar el déficit fiscal. ¿Cómo se resuelve? Corrigiendo el origen, que es el equilibrio fiscal, ¿no? Dejar de tener déficit, que el gobierno, con lo que recauda, paga los gastos primarios, es decir, jubilaciones, salarios, educación, la parte que le compete, etcétera, gasto social, obra pública acotada, que es lo que está viendo, más los intereses de la deuda. Significa que para el funcionamiento no necesita pedirle recursos al Banco Central. El haberlo hecho ya desde el primer mes de gobierno y a lo largo del tiempo fue ayudando y fue clave para que la inflación bajara, además de ir atacando pesos excedentes que habían que la gente no demandaba, porque se trata de eso, ¿no?, del valor de la moneda. Es recuperar el sentido que tiene la moneda y el Banco Central, que es el que tiene que preservar su valor, algo que han aprendido nuestros vecinos ya hace tiempo. ¿Por qué se genera esta brecha entre la teoría, María, que vos estás bien haciendo esta docencia, y la práctica? ¿Por qué hay ruido político hoy? ¿Por qué se introduce esto en la economía? Estamos con altibajos, tiene que cundir el pánico. ¿Qué estás viendo? Tuvimos fuerte apoyo nuevamente. Uno fue tras la salida del cepo de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, se vino a la Argentina, ahora con fuerte respaldo también, y pese a eso duró la calma un par de días nada más. Estamos viendo volatilidad, bonos en caída, lo mismo con las acciones. ¿Esto te genera preocupación o lo atribuís 100% a la parte política? Bueno, yo creo que obviamente preocupa porque estos ruidos, esta volatilidad terminan impactando en las tasas de interés locales, que ahora volvieron a bajar, el Banco Central las dejó bajar, pero que habían generado obviamente un freno al crédito, una dificultad para el que tenía deudas, para las pymes, para las familias, que había sido un motor fundamental el crédito al sector privado en un sistema financiero chiquitito que había sido muy distorsionado, producto de muchas intervenciones con la salida de la convertibilidad en adelante.
pero que había logrado, ¿no?, al no tener que prestarle al gobierno, empezar a prestarle al sector privado, ¿no? Entonces, esto había sido un motor fundamental para la recuperación de la demanda, de la inversión y del consumo. Así que obviamente impacta ahí en el corto plazo y también obviamente esa volatilidad genera dudas y realimenta con la política en un periodo electoral donde el gobierno probablemente haya sido en ese contexto de querer tener su propia alianza, llevó a una, si querés, discusión, una distancia con lo que habían sido sus aliados, con los cuales habían logrado enormes leyes que habían permitido, como la ley Bases, avalar el decreto de desregulación, reformas muy importantes que ayudaron a este proceso y eso se rompió, digamos. Hubieron muchos debates en el Congreso que salieron en contra. De hecho, hoy mismo hay también debates en el Senado limitando o revirtiendo parte de las medidas. Eso obviamente genera dudas sobre la sustentabilidad del equilibrio fiscal primero y luego cómo seguir avanzando adelante, ¿no? Lo que hace falta, creo que es la discusión, es el horizonte temporal, para que haya justamente expectativa. Los bonos miran el futuro, las acciones miran el futuro, y creo que hay preocupación. Estados Unidos, en ese sentido, ha sido importante, pero todavía no puso un dólar, digamos. El mensaje que dio Estados Unidos es, ustedes están atacando las causas, están haciendo las reformas, están corrigiendo los desequilibrios, ahora lo que hace falta es que esto dure en el tiempo y que se avance en reformas tributarias, laboral, y lo que quedaba pendiente, que era cómo renovar el vencimiento de la deuda y no tener que ir a buscar dólares para eso, porque no tiene superávit el Tesoro para pagarlo, cash, como no lo hace ningún país. Bueno, ahí es donde Estados Unidos asoció, pero hasta ahora han sido anuncios, todavía no se concretó nada, ¿no? María, mirando lo que vos decías, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Qué es lo que mira el mercado? La previsibilidad en definitiva y si hay o no certezas. ¿Le quedan al gobierno, como vimos recientemente con los derechos de exportación, otros haces bajo la manga? Tenemos un calendario electoral que ya está corriendo, tenemos esta cuenta regresiva, elecciones el 26. Si hay claramente una victoria del oficialismo, aunque sea exigua, esto va a ser bien leído por los mercados. Si hay una derrota, vamos a tener seguramente un lunes negro. En ese caso, ¿hay más herramientas? ¿Qué va a pasar de ahí en más, o independientemente del resultado de las urnas, con el tipo de cambio, con las bandas? ¿Cómo ves el escenario postelectoral? Bueno, primero es difícil saber exactamente el timing de la evolución de las cosas, pero sí que van a ser tiempos difíciles hasta las elecciones porque hay justamente mucho ruido en esto, mucho debate. Lo que vos decís, las retenciones trajeron un alivio muy temporal en términos de la oferta de dólares, pero cuando no hay confianza, no es que faltan dólares en Argentina y lo vimos. Lo que falta es que la gente quiera quedarse en pesos, es decir, hoy hay desconfianza. Pero no es una desconfianza cuando uno mira los fundamentals, porque hay déficit fiscal, porque el gobierno necesite los dólares para funcionar, como pasó en la mayoría de la historia argentina, porque el dólar esté muy atrasado, porque hubo una corrección de casi 30% del tipo de cambio real de enero a ahora, más allá de que no es altísimo, es el precio el que en general ha tendido, el nivel al que ha tendido la economía medianamente funcionando bien, sin ninguna crisis, ¿no? Lo otro era un dólar de pánico que tampoco se sostenía porque te lo licuaba después la inflación, ¿no? En definitiva, lo que acá hace falta es esto, ¿no? Es tener el horizonte de gobernabilidad. Y acá hay algo importante, es difícil ver cómo se va a leer la elección, porque en definitiva, a menos que sea un resultado muy malo para el gobierno y sobre todo muy bueno para aquellos que están en las antípodas, que es el kirchnerismo, que no está en todo el país, porque hay una grama de peronismo en el interior que está en sintonía en muchas de las medidas con el gobierno nacional, lo mismo lo que es la alianza esta de Provincias Unidas, que han sido sus aliados, que hay que ver qué peso relativo tiene, porque esto es una elección legislativa, cómo queda compuesto el Congreso. Creo que ahí va a ser la lectura, la segunda lectura, tal vez no la del domingo a la noche, que es, el gobierno va a tener propio un tercio para defenderse de vetos o de algún ataque más fuerte, y la segunda, cómo queda ese poder sumado a los aliados que podrían tener consensos para avanzar en lo que son las líneas del Pacto de Mayo, que ahora se reactivó de alguna manera, probablemente las decisiones se tomen después de las elecciones. Eso va a ser muy importante y por eso creo que las señales políticas, más allá de la elección, en estos días y sobre todo después de las elecciones van a ser muy importantes y seguramente va a venir algo concreto por parte de Estados Unidos de cómo va a efectivizarse en caso de necesidad esa ayuda, que no es endeudamiento neto, sino si el mercado no le termina de creer y el costo es muy alto renovar en el mercado los bonos que vencen, bueno,
cómo va Argentina a ir pagando los vencimientos, que es una de las preguntas que tenían los bonistas. Pero la otra, por supuesto, es esto, ¿no? Es la duda de la continuidad, porque el intento anterior de ordenar la economía, de estabilizar, bueno, no terminó de seguir en el tiempo. Creo que en ese momento los consensos eran menores que los que hay hoy. Tal vez lo que pasó después en la última gestión del kirchnerismo y los muy malos resultados llevaron a que mucha gente entendiera que no se podía seguir tapando el sol con las manos y inyectando, ¿no?, planes platita, emitiendo y financiando ese déficit con emisión, porque no generaba nada en términos de actividad y sí en términos de inflación, cada vez más distorsiones. María Castiglioni, un placer, ¿eh? No, Muchísimas gracias por haber estado aquí. Economista de CIT Asociados con nosotros, aquí con ustedes. Volvemos en un minuto después de la pausa muy breve, no se vayan.